¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Vas a ser candidato? Sí, ¿A qué? candidato a diputado por la capital federal. Con un conglomerado que incluye José Luis Espert. Por ahora estamos con José Luis Espert, con Luis Rosales, sí, estamos con el Partido Anticorrupción, con el Partido Libertario, con la UCD, y estamos en tratativas con el Partido, ¿cómo es?, Autonomista Nacional, digamos, con el Partido Demócrata, con el Demócrata Progresista, así es que estamos haciendo lo que vendría a ser una alianza entre liberales, libertarios y la centro-derecha. ¿A vos te va bien? Quiero decir, para quien no lo conozca, Javier, es un consultor económico muy importante, te va muy bien, sos exitoso. ¿Por qué te querés meter en la política? Porque la verdad es que creo que este país, y esta frase es de José Luis, creo que de hecho la ha dicho acá también, si Argentina no cambia se va a convertir en la villa miseria más grande del mundo. Y para lograr torcer esa historia, vos necesitas que se abracen las ideas de la libertad. Ahora, ¿cuál es el problema con abrazar las ideas de la libertad? Porque uno diría, pero escúchame, si los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, tienen 25 veces menos de pobre en el formato convencional, 50 veces menos en el formato extremo. Además, el decil más bajo de la distribución no solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, con lo cual distribuyen mejor, sino que además está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Todo el punto es, ¿por qué no abrazamos eso? Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que abrazar las ideas de la libertad va en contra de los intereses de la corporación política. Entonces, frente a esa situación, vos decís, bueno, ¿cómo hago para tratar este tema? Bueno, hay una primera aproximación, que es la aproximación que tenía Hayek, que era desde una cuestión casi elitista, discutir en determinados espacios y que eso después derrame hacia la sociedad. Está claro que, no sé en otros países del mundo, acá no funcionó. O sea, acá ganó Gramsci. Tomó los medios, tomó la cultura, ¿sí?, y tomó la educación. Y nos hizo un desastre. De ser el país más rico del mundo, entramos a esta crisis 70 y hoy estamos entre el 100 y el 120. Poner en promedio 110, según donde te caiga el tipo de cambio. Con lo cual ahí hay un problema. Con esa estrategia, digo, está claro que perdimos. La otra estrategia es la vía violenta, o sea, la vía revolucionaria. Yo digo, no estoy de acuerdo con la violencia. Digo, de hecho, uno de los principios de los libertarios es el principio de no agresión. Por lo tanto, no me siento cómodo con una solución de esas características. Pero además, supongamos que, bueno, no te quedara otra. Bueno, estamos en algún problema grave. ¿Por qué? Porque además el monopolio de la violencia la tiene el Estado, las armas las tienen los políticos. Por lo tanto, ir contra ellos, digamos, no te va a ir bien porque te van a matar. O sea, va a ser una muerte, digamos, absolutamente estúpida porque no vas a tener ninguna chance de ganar. Y la otra alternativa es meterte dentro del sistema y dinamitarlo desde adentro. Es decir, mi intención para meterme a la política es para empoderar verdaderamente a la gente. Está claro. Es decir, sacarle el poder a la oligarquía política para devolvérselo a la gente. Y no el empoderamiento falso que practican los populistas de robarle un grupo para darle al otro, ¿sí?, y que lo terminan convirtiendo en una situación de un esclavo y de una persona que se autodesprecia porque, o sea, ¿me entendés? Como que le dicen, vos no podés salir, entonces lo tienen hundido ahí. Entonces la gente no termina nunca de salir de ese pozo. Javier, digo, te traigo brutalmente la coyuntura. Si vos hablas con la gente, dice, tranquilizamos la cosa. El dólar bajó de 190 a 150, va a haber un rebote de la economía natural porque nos fuimos al diablo mismo. Es probable que algunas actividades empiecen a mejorar en la Argentina. ¿Lo peor ya pasó? ¿Lo peor ya pasó? No, yo no creo que lo peor ya pasó. Argentina está atravesando la peor crisis de la historia. Eso es lo primero que tenemos que comprender. O sea, la caída del PBI, vamos en términos de economía, la caída en términos de PBI va a estar en torno al 12%, con un segundo trimestre que cayó 19,1%. Bueno, los peores números que mostró en actividad argentina fue en el 2002 con una caída del 10,9%, con un segundo trimestre de 16%.
Por lo tanto, en actividad estamos peor. No solo eso, sino que además tenemos otro problema más, Luis, y es que en lo social también estamos peor. En aquel momento la tasa de desempleo llegó al 25%. Hoy es 13%, pero corregido por el efecto desaliento es 29%. No solo eso, si yo además, ¿sí?, miro lo que tiene que ver con la pobreza, en aquel momento fue 55. Hoy tenés primer semestre 41, si mirás el segundo trimestre estás en 47. Sabemos que los números tienen algunos problemas porque viste que esa es una encuesta presencial. Como no la podían hacer presencial, la hicieron por teléfono. Entonces a personas que no podían hacerle la encuesta presencial lo reemplazaron por otros que tenían teléfono, con lo cual se desgasta el número. Por lo tanto, la verdadera pobreza debe estar en 50. Y Argentina además tiene un desequilibrio monetario monstruoso que tarde o temprano te va a pasar la factura. Y cuando eso pase, vas a tener una explosión de pobreza y vas a generar una crisis social que no la puede manejar ni siquiera el peronismo. Yo digo, ¿lo peor no pasó? No. Lo que vimos hace 3 semanas, el dólar que subía, la desesperación, el acuerdo con... ¿No pasó? Pero es que, a ver, vamos por parte. ¿Cómo es que bajó el dólar? A ver, veamos cómo subió y veamos por qué bajó. ¿Por qué subió el dólar? Básicamente porque vos tuviste una explosión de la oferta monetaria, o sea, subió mucho la oferta de dinero, se te desplomó la demanda de dinero. Pensá que en el año en Argentina, por ejemplo, entraron 11.000 millones de dólares comerciales y las reservas netas de libre disponibilidad cayeron casi 10.000 millones. O sea, tenés ahí un problema de casi 20.000 millones de dólares. No solo eso, no solo tenés ese problema, sino que además te cayó la actividad económica. Es decir, todo dice que el poder adquisitivo del dinero tiene que caer. Esto es decir, todos los precios de expresión de unidades tienen que subir y el dólar es un precio más y que como es un activo financiero pica primero, pero después vienen a vender todos los demás, o sea, los transables, o sea, los que se exportan, los que se exportan, digamos, los que tienen que ver con los mayoristas, con los minoristas y por último vienen los salarios y por eso cuando tenés un despiole cambiario, o sea, tenés una explosión de pobreza. Entonces, eso es lo que estaba pasando y a donde naturalmente se fue la pérdida de poder adquisitivo del dinero. ¿Cómo reaccionó el gobierno? El gobierno, para bajar el paralelo, intervino en los mercados de bonos. Es importante, esto es una pequeña nota técnica, pero creo que vale la pena hacerla. ¿Cómo se determina el contado con liqui? Para que la gente entienda, digamos, qué es lo que está pasando. El contado con liqui es una operación donde vos comprás los bonos acá, en Argentina, en pesos, y los vendés en Estados Unidos en dólares. El precio en pesos, dividido el precio en dólares, como es el mismo bien, te da implícitamente que el tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, cuando la gente se asusta y va al contado con liqui, ¿qué hace? Compra en pesos, el precio en pesos sube, y los vende en Estados Unidos en dólares, se queda con los dólares afuera. Obvio. Y el precio en dólares baja. Es decir, ¿qué es lo que vos tenés? Que entonces la suba del precio en pesos, la caída del precio en dólares, hace que el tipo de cambio suba. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Agarró y empezó a vender dólares. Es decir, se patinó una cantidad monstruosa de dinero de nuestras jubilaciones. O sea, hoy nuestras jubilaciones son más bajas por mantener artificialmente bajo un tipo de cambio, porque no lo quiere sincerar. ¿Cuánto debería ser el precio del dólar hoy, Javier? El que te diga cuánto es el precio es un chanta. Te lo voy a hacer por el método del absurdo. Si vos pudieras hacer esa cuenta de cuánto debería valer, quiere decir que vos podrías calcular el vector de precios de equilibrio de la economía. Si eso fuera posible, la Unión Soviética hubiera sido un éxito. ¿Y por qué se cayó? Porque, entre otras cosas, no pudo hacer cálculo económico. Eso está muy claro en la literatura austríaca de Hayek. Eso se llama un artículo que se llama El uso del conocimiento en la sociedad. Entonces te demuestra que vos no tenés capacidad computacional para conseguir toda esa información. Entonces, porque vos que tendrías que conocer las preferencias de todos los individuos, deberías conocer todos los bienes de la economía, pasado, presente y futuro, tendrías que saber las dotaciones pasadas, presente y futuro, la evolución de la... No hay forma de saberlo. ¿Qué es Martín Guzmán como ministro de Economía? Para mí, digamos, ha dejado en claro que, al menos como ministro de Economía, es mediocre. Y te diría bastante malo y un mentiroso funcional al poder. Porque, fíjate esto, o sea, con lo cual es un inmoral. Primero, ¿cuál es su mayor logro? ¿La reestructuración de la deuda? Sí. Qué bien, ¿no? Porque la reestructuración de la deuda, sí, arrancó en diciembre ofreciendo 39, los acreedores querían 55. Casi 9 meses después, ¿cuánto ofreció?
54-80. O sea, tanto tiempo perdiste para darle lo que verdaderamente querían. O sea, la verdad es que negociando el negocio fue pésimo, porque aparte nos dejó sin financiamiento en un contexto muy complicado internacionalmente que nos podría haber servido para aminorar la caída. Después, a ver, es un mentiroso. Recordá que cuando arrancó dijo que no iba a haber ajuste y lo primero que hizo, subió los impuestos, buscando un paquete que recaudara cerca de 2 puntos del PBI. Pero no solo eso, sino que además cuando se lo plantearon, dijo, no, acá no hay ajuste, porque no se toca el gasto público. Es decir, con lo cual es funcional a los ladrones de la política. No solo eso, sino que además, fíjate esto, cuando termina de reestructurar la deuda, o sea, es verdaderamente preocupante lo de este chico, ¿sí? Y es que dijo, bueno, ahora vamos a poder gastar más. Es decir, tiró una pelota para adelante de intereses enorme, ¿sí? Y de capital, diciendo, vamos a gastar más. O sea, se supone que vos esto lo hacías para recomponer los números fiscales. De hecho, después de esto que hizo, fíjate que Argentina es el país que más le cayeron los bonos después de una reestructuración. En lugar de bajar el riesgo país, se disparó a las nubes. Yo sé que vos no haces pronóstico y que tu trabajo es otro. Pero digo, si la política económica persiste en esto, ¿qué 3 meses le esperan al que te está viendo en este momento? Es que, en realidad, digamos, no hay nada para que creas que esto puede mejorar. Porque aparte, fíjate esto, y esto nosotros lo hemos tenido en distintas charlas, ¿sí? No solo al aire, ¿no? El hecho, al inicio del año, con el tema del coronavirus, había una discusión si las recuperaciones, qué forma iba a tener. Todos hablaban de una U, de una L, de no sé qué cosa. Yo fui el primero en decir, esto va a ser una B corta. Y en el caso de Argentina, la B corta, le amputaron parte del brazo derecho. Si hemos perdido cerca de 3.6 millones de puestos de trabajo, tenemos miles de empresas que se cerraron, el rebote, por más que vos pares contra algo muy bajo, seguís teniendo un problema enorme porque tu nivel de ingreso está muy abajo. Entonces, la realidad, digo, ¿cuál es la apuesta? A tener lo que se llama, digamos, un rebote del gato muerto, pero cosmético. Porque estás comparando contra algo malo que entonces, bueno, ahora, eso no cambia tu bienestar. Pero traducíselo a la cotidiana, a lo diario, a quien te está viendo, ¿qué espera? Sí, no hay ningún motivo para pensar que estemos mejor. Bueno, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que va a pasar? Yo creo que inexorablemente la crisis va a llegar. O sea, ¿qué es la crisis? El tiempo es de Dios. Bueno, a ver, primero estamos en crisis. Lo que pasa es que la crisis va a ser peor. O sea, si vos llegás a tener un desmadre inflacionario, bueno, la cosa se te va a complicar. En dinámica estamos jodidos, Luis. A ver, allá por abril teníamos 1.5 inflación mensual con toda la economía en cuarentenada. Cuando el problema del mundo era la deflación, ¿eh? Ahora, fíjate esto, y con precios pisados, con tarifas pisadas, con control de precios. Fíjate esto, el último dato, 3.8. Digo, redondealo, ponele 4. ¿Sabes cuánto es 4 viajando en términos anuales? 60% anual. Ahora, yo miro alimentos, sí, que está en 5, es cerca de 80. Y si miro indumentaria, que es 6, está en el orden del 100. Y yo todavía tengo precios controlados, porque tengo precios cuidados, y tengo además tarifas pisadas. Es decir, a mí el índice me viene creciendo al 4%, pero tengo el 60% del índice en cuarentenado. O sea, o en algún mecanismo por lo cual lo estoy frizando. Quiere decir que la inflación, entonces en Argentina verdadera, viaja al 10% es 200%, y eso es una hipermoderna. Porque Argentina en los 80, que tuvo una hiper, ¿sí? ¿Cuánto tenía? 50 veces más de inflación que el resto de América Latina. Hoy América Latina tiene 3, multiplícalo por 50, te da 150, o sea, un desastre. Es decir, entonces, el problema es que yo lo que veo es que no ven las dinámicas. Y si vos, o sea, es más, fíjate el daño que están haciendo con el tipo de cambio, porque si el tipo de cambio se le está yendo a otro lugar, el sistema está buscando otro lugar, ¿sí? Entonces vos lo estás bajando por un mecanismo artificial, por lo tanto, lo que no están... Porque, ¿cuál es el punto central, Luis? Es un problema de diagnóstico sobre la naturaleza de la inflación. O sea, para mí la inflación es de naturaleza monetaria, pura y estrictamente. O sea, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, ¿no? Entonces, si yo tengo
que la oferta crece por encima de la demanda, o me sube la oferta, me baja la demanda y además me cae la actividad, bueno, yo tengo un problema que el poder adquisitivo del dinero se destruye y los precios suben. En cambio, el gobierno tiene un diagnóstico distinto. Dice que lo que genera la inflación es el dólar. Ese es un problema de inconsistencia matemática de precios determinando a precios. Pero al margen, digo, de la cuestión técnica entonces, ¿cuál es el problema? Ellos creen que entonces, controlando el dólar, no hay problema. Bueno, te cuento algo. Venezuela hace eso. Dame un segundo porque quiero que lo ampliemos enseguida, esto que me